Buenas tardes, entonces ahora como bienvenida oficial, siendo ya pasaditas las 7. Estamos conectados acá con 80 personas, 76, 75, y en YouTube con bastantes también, no sé bien con exactitud cuántos, ya nos van a avisar. Y la verdad que estamos muy contentos de haber podido generar este espacio de encuentro, que es la primera actividad de esta comunidad Francisca Diez, inaugurado hace poquito, que está dando sus primeros pasos, a pesar de que era un proyecto de larga data para Fran y que hemos trabajado también durante varios meses. Así que bueno, esta es la primera actividad que nos hemos propuesto, enorme desafío en tiempos de aislamiento, conectarnos muchos en un momento en el que todos nos conectamos por esta vía, con lo cual sabemos que puede haber inconvenientes. Lamentamos un montón si hay gente que no ha podido acceder, que no haya llegado el mail, hemos hecho todos los esfuerzos posibles, por supuesto. De todas maneras, estamos grabando, mira, así para chequear, pero Samuel estaba, por supuesto, atento y grabando. Estamos grabando, así que esto después se va a subir a la página y va a estar accesible para que quieran verlo después. Entonces, viene el momento de los agradecimientos. A Ale y a Caro por aceptar, por supuesto, esta aventura que nos hemos propuesto. Y a todos los que se han conectado en este día. Alberto Elizabetsky, que nos brindó el apoyo, dándonos el acceso a esta plataforma y además un apoyo permanente para asesorarnos sobre el buen uso de la plataforma, que esperamos poder hacerlo de esa manera. Y a los chicos de Visto Consultora, que es la consultora que realiza que hace que todo esto pase, porque Fran y yo no hacemos la logística de todo esto virtual. Así que sin Samuel, especialmente, nada de esto sería posible, y Samuel está conectado y es quien va a estar respondiendo cuestiones técnicas que hace falta resolver, y está conectado también tanto acá como en YouTube. Comentarles ahora entonces que la idea es que charlemos aproximadamente 1 hora y media, si nos aguantan, estructurado en 3 momentos. Primero, una parte en la que Alejandro Nató, va a contar sobre su experiencia en Bolivia el año pasado, conversando con Carolina, y también con Francisco si quiere intervenir y hacer comentarios o compartir reflexiones. En la segunda parte va a ser Fran el que haga el relato sobre la experiencia de Ecuador, y voy a estar yo conversando con él y Ale haciendo las intervenciones. En cada uno de esos momentos ustedes pueden ir haciendo preguntas por escrito, y nosotros las vamos a ir recogiendo con la intención de que en la tercera parte las vamos a compilar para poder traerlas a este espacio y que tanto Francisco como Alejandro puedan conversar sobre estas preguntas. Como son muchos, esta es nuestra aspiración, no podemos saber cómo va a salir esto, pero la intención es que podamos ir recopilando las preguntas para que podamos generar algunos bloques de conversación en relación a las inquietudes que vayan surgiendo. No sé si todos nos ven a los 4, si tienen ahí abajo, en la esquina inferior derecha, cómo ubicarnos para vernos a todos. Y me parece que de cuestiones técnicas es eso, lo que les dije de la posibilidad de hacer preguntas. Ahí estoy viendo que nos vemos todos muy bonitos. Gracias, Mariela. Tenemos así como un club de fans cada uno, entonces nos van diciendo. Contarles por las dudas que, como les dije recién que estábamos grabando, que esto, bueno, ya sabemos todos que hacemos un uso enorme de las redes en este momento, con lo cual pueden surgir cuestiones técnicas, puede ser que se ralentice o que se corte. Nosotros, la intención es seguir la conversación, completarla, aunque nos vayamos quedando solos, y ojalá esto no pase, para de esta manera poder completar la idea y que después podamos compartirla en la página.
Eh, y hasta acá, si no me olvidé nada de la parte introductoria, Ale, Caro, Fran. No, está muy bien. Tal Bueno. vez darle a la gente un acceso a Samuel si tienen alguna dificultad técnica, cómo pueden comunicarse con él. Por las preguntas que están a su izquierda. O sea, en el mismo chat donde están escribiendo y van a ir mandando preguntas, ahí también pueden hacer las consultas técnicas y Samuel las va a ir tratando de resolver. Ok. Bien. Exacto. Y yo agregaría, para que no genere inquietud, que mientras yo esté charlando con Alejandro, después que haga su presentación, Irina va a desconectar su video, porque va a estar trabajando con las preguntas. Y lo mismo voy a hacer yo cuando Irina se quede charlando con Francisco y Alejandro. Avisan para que, por si alguien se preocupa porque nos desconectamos, ¿no? Vamos a estar ahí, pero no vamos a estar a la vista. Exacto, no nos perdimos, sino que nos conectamos de otra manera para poder conectar bien, concentrarnos. Eso. Bueno, la idea sería entonces que ahora conversemos, teniendo en cuenta las experiencias de trabajo que tuvieron Alejandro y Francisco el año pasado, en Bolivia y Ecuador respectivamente, y la intención es reflexionar juntos sobre las implicancias del rol de tercero en situaciones como las que vivieron ellos, de polarización y violencia social, que si bien pueden parecer casos en los que a la mayoría de nosotros no nos va a tocar trabajar, la interpelación tiene que ver con cómo se juega el rol de tercero, en diferentes contextos y el impacto que producen nuestras intervenciones. Y esto sí, por supuesto que nos implica a todos. Entonces la invitación es a pensarnos desde el lugar en el que cada uno de nosotros propicia diálogos, en los ámbitos en los que nos toque, y tomar las reflexiones que nos traigan Alejandro y Francisco para trasladarlas a los espacios en los que cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Esta es la invitación con la que abrimos hoy la conversación. Gracias. Bueno, yo creo que ante todo es un honor más que un placer estar con ustedes aquí compartiendo este espacio lindo en una época tan difícil para todos. Cambian los escenarios más rápido de lo que parece, porque eso también forma parte del nuevo escenario. Y hablar de conflictividades nos obliga a pensar también qué nuevas conflictividades puede traer esta nueva realidad que nos envuelve con el coronavirus a todos, ¿no? En tren de ello acepté gustoso el convite de Francisco y de Irina de participar hoy con un diálogo, con unas reflexiones, compartiendo experiencias, y la realidad es que dentro de las experiencias yo creo que todo conflicto tiene un antes, un durante y un después, y los hechos acaecidos en Bolivia, puntualmente a partir de la elección del 20 de octubre del año pasado y todo lo que implicó eso en las calles, las muertes, los heridos, las agitaciones sociales, los enfrentamientos, pensado sin un antes es un imposible, y sin cómo sigue también es algo que no tiene sentido. Por eso en las tres dimensiones, en el antes, el durante y el después, a mí me gustaría que podamos adentrarnos juntos en una situación de contexto, por un lado, que nos permita entender ese antes, ese durante y el después, y en una situación en la que podamos también reflexionar alrededor de por qué se llegó a donde se llegó, cómo es el escenario que propició tanta violencia, y cuál es el rol de los terceros, o cuál es el rol del tercero, y cuál es la experiencia propia que yo puedo transmitirles a ustedes. En tren de ello, yo creo que hay que partir de la base que los hechos no se pueden concebir aislados, sino siempre hay que relacionarlos con la historia. Y en ese sentido, tener en cuenta que el más
cuando tuvo su primera etapa, a ver, vamos, porque saltó acá, ahí. El MAS, cuando tuvo su primera etapa de poder, es cuando Evo Morales se hace cargo en el primer mandato. Ahí se marcaron los ejes del gobierno, y dentro de los ejes había algunas cosas que se fueron formateando al calor del ejercicio del poder. El antiimperialismo, el indianismo, la descolonización, discurso del buen vivir, el comunitarismo, pero también se fueron construyendo dos pilares en los cuales se evocó mucho a darle un sentido a la militancia propia, al activo social propio. Uno fue la nacionalización de los hidrocarburos y el otro la reforma agraria. Acá no surge agraria, pero después lo voy a colocar. Tanto la nacionalización de los hidrocarburos como la reforma agraria acompañaron como agenda central a todo el gobierno. A todo el gobierno, que tuvo 3 mandatos efectivos. En este periodo los conflictos con la oposición empezaron a marcarse fuertemente. A mí me tocó vivir allí en Bolivia a partir de también una invitación que surgió por el mismo Francisco Díez, que forme parte del esquema del Centro Carter, y realmente fue una experiencia muy trascendente en mi vida, porque aprendí mucho, pude compartir mucho y pude también compartir conocimiento con indígenas, colonos, sectores medio citadinos, campesinos, y eso me atravesó bastante en la forma de mirar los conflictos. En este periodo, los conflictos con la oposición fueron marcados por la territorialización, o sea, la Media Luna contra la región andina. Y la puja por la causa de la autonomía quedó saldada en la nueva Constitución Política del Estado. La oposición tuvo repliegues, retrocesos. La oposición, en verdad, se vio con un envalentonamiento muy fuerte dentro de lo que puede llegar a ser el escenario público, pero luego un repliegue muy fuerte, un retroceso muy fuerte. Luego, del 2009 al 2014, para hacerlo a grandes rasgos, los 3 mandatos, ¿no? En este segundo mandato se consolidó la base totalizadora y hegemónica, que fue parte también de una visión política, cómo poder construir poder a partir de lo que puede llegar a ser una estructura que tuviera una base de sustento muy fuerte, pero también un antagonista muy presente. Y el antagonista estaba muy claro, estaba del otro lado de una frontera que se había creado, y esa frontera eran los yanquis, eran el Perú con las aguas del Silala, eran los exgobernantes, eran los prefectos, que se habían reconvertido, pero porque en su momento bregaban por la autonomía, pero luego también formaban parte de un sector de la oposición presente. Y esto hizo que, de algún modo, los sectores urbanos también tuvieran una presencia dentro de lo que es la nueva dinámica relacional con el poder. Pero fue tal el grado de ascendencia que ha tenido el gobierno en esta hegemonía, que se marcó más que nada por la agenda económica, que los mismos empresarios, que eran la contracara también de esa frontera que dividía a los unos y a los otros, se pasaron del lado del oficialismo. Eran opositores y se pasaron del lado del oficialismo. Con lo cual ya lo que marcaba un antagonista que tiene que ver con una visión de un otro lejano, como puede llegar a ser un otro que representa el poder simbólico, ese otro que representa el poder simbólico se asimila al poder del propio poder político de Evo. Y no se puede hablar del conflicto, o del MAS, y no se puede hablar del conflicto venidero sin pensar el MAS. Por eso es necesario hacer este raconto de las etapas del gobierno. Luego hubo una tercera etapa muy marcada que tiene que ver con, a ver, un segundo, con este MAS en el último y el tercer mandato, que ya no tiene tanto
simbólicamente poder, sino que está tan consolidado el poder, tan consolidado el poder que hay una tranquilidad en lo que hace a la lógica del manejo del poder. Entre otras cosas, pasaron cosas, por más que haya habido un 60% del electorado que votó en el 2015, pasaron cosas que fueron muy importantes. Una de ellas es haber perdido la Intendencia del Alto y también haber perdido la Intendencia de La Paz. Esto muestra que algunos sectores medio citadinos empiezan a marcar una lógica de alejamiento o de diferenciación dentro de lo que es la dinámica de fidelización que el propio MAS tenía entre su base política de sustento. Luego apareció en el escenario público también el Afer Zapata, que es una pareja que ha tenido ego teóricamente escondida, que luego a través de una lógica de influencias que se le endilgaba, un tráfico de influencias que se le endilgaba, aparecía como representante de una empresa china, y esto también, de algún modo, ha logrado erosionar la piedra fundamental de poder. También un hijo de Evo que falleció, esto se lo posicionaron mucho, como si le importó o no le importó el hecho del hijo. Bueno, estas cosas fueron mellando su estructura de solidez y de consolidación que había tenido. Y luego aparecieron, y esto sí ya marca cuestiones que tienen que ver con diálogos que he tenido con varios de los actores, con muchos de mis amigos que están en Bolivia, que me ayudan mucho a comprender Bolivia. Han aparecido nuevas exigencias de diferentes actores, especialmente los citadinos. Esos actores tuvieron otra dinámica relacional con el poder, y esos actores, muchos de ellos estaban dentro de la estructura del poder, y a esta altura se fueron desmembrando. Ya al correr del 2017, 2018, se fueron desmembrando de lo que podía llegar a ser la contención de la estructura del MAS. Y ahí viene algo que a mí me gustaría plantear, ya para poder pensar en serio las definiciones en las cuales quiero entrar. La primera es que hay faccionismo dentro del MAS. O sea, el MAS no es del todo hegemónico. Cuando hay una lógica que uno dice, bueno, si hay un liderazgo muy fuerte, uno piensa que ese liderazgo se transforma en hegemonía pura. Bueno, acá empieza a haber un faccionismo importante. Y luego se reformatea la voluntad política de la oposición también, porque la oposición que estaba replegada, que estaba diezmada, que estaba alicaída, empezó a tener algún grado de vocación de poder, en la cual empezaron a afilarse las uñas como para poder salir a disputar poder. También aparecieron diferencias hacia el interior del MAS. Y estas diferencias al interior del MAS eran los campesinos, por un lado, que veían que habían estado dentro de lo que podía llegar a ser la estructura del poder, con un Evo súper representativo, pero al mismo tiempo notaban que los cargos del gobierno los ocupaban otros, y que había como una élite que ocupaba los cargos de gobierno donde ellos no formaban parte de esa élite, o al menos de esas élites que tenían una ascendencia muy fuerte dentro de lo que era la lógica del poder. Hubo un referéndum el 21 de febrero y aquí se votó la reforma constitucional para habilitar un nuevo periodo presidencial. Esto es ir por un cuarto mandato. Y aquí hay un quiebre y hay un antes y un después. Primero porque las elecciones se venían generalmente ganando holgadamente, salvo una elección por el Poder Judicial donde hubo muy baja participación por parte del electorado, pero se venían ganando muy bien las elecciones. Aquí, en este referéndum, se hizo un mal cálculo, se llevó a la votación para ver si podía haber un cuarto mandato por parte del MAS y no se obtuvo esa posibilidad porque un 51,30%, votó por el no. Y esto es contradictorio a lo que es la lógica de un gobierno que teóricamente representa al pueblo y que es del pueblo, como se marcaban en las consignas. A ver,
Evo es igual a pueblo, es igual a calle. Esto estaba medianamente instalado dentro de la dinámica relacional del poder que decíamos anteriormente, o que decía anteriormente. Pero en este caso concreto, ir a buscar a un tribunal para discutir si el propio tribunal, para que defina el propio tribunal lo que ya había definido el pueblo, y verdaderamente era un tanto contradictorio, especialmente para un sector progresista del gobierno que la voluntad popular la tiene allí arriba. Bueno, el tribunal terminó habilitando para poder presentarse en búsqueda de este cuarto periodo. Se fue a elecciones el 20 de octubre para presidente, vicepresidente y parlamentarios, y aquí empieza una segunda etapa donde a mí me gustaría que, más allá del quiebre del referéndum, me gustaría que empecemos a pensar juntos. Mucha de esta historia se conoce, lo único que hice es sistematizarla para poder tener un poco más claro el durante. Pero en este durante y en estas elecciones, en el día del recuento de los votos, se para el recuento de los votos y al día siguiente se anuncia un resultado que tendencialmente podía no llegar a ser lo que teóricamente la gente esperaba. O sea, podría haber una diferencia de 7, 8 puntos y después aparecieron 10 puntos o un poco más de 10 puntos de diferencia. Esto yo diría que enardeció fuertemente a diferentes sectores políticos y sociales, agitó a aquellos que están del otro lado de esta barrera simbólica, de esta frontera que hablaba anteriormente. Y aquí sí quiero hacer un parangón de un antes y un después en materia de lo que implica la calle. Porque si algo siempre tuvo el MAS es garantizar que la calle es del MAS. Pero a partir de este episodio electoral y los resultados como se mostraron, porque que ganaba Evo no había duda, que ganaba el MAS no había duda. El tema es por cuánto. Y el tema es si esto fue fraude o no fue fraude. Si fue fraude funcional o fraude escandaloso. Todo esto estaba en juego en la discusión de este momento, que fue álgido desde el punto de vista de lo que implicaba políticamente una sensación de hastío por mucho tiempo en el poder, pero por el otro lado también una sensación de a Evo no lo tocan, Evo se queda, pase lo que pase. Y en este sentido, pensar el MAS, pensarlo a Evo, y yo parto este análisis a partir de lo que es el MAS en el poder, es pensarlo también en función relacional con su antagonista, porque no habría tanto poder en el MAS si no hubiera un antagonista que le da sentido al MAS. Y esto me parece fundamental a los efectos de comprender qué implica para el MAS encontrarse en la calle con el otro, con una consigna que cuestionaba el hecho de que se quede Evo, con una consigna que empezaba a aglutinar a las mujeres, a los jóvenes, a la movilización, y que no era conducido por el MAS esto, y que parecía espontáneo, pero no era tan espontáneo, porque algunos se hacían cargo de lo que era esa calle, entre otros Camacho, entre otros los que venían de los comités cívicos, y esto generó también cierta convulsión por parte de lo que pasaba hacia el interior del MAS. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados o ganamos también la calle? Porque esta discusión estaba hacia el interior del MAS. Pues era calle contra calle, y a eso hay que agregarle lo que fue el informe de la OEA, en el cual da cuenta de irregularidades muy graves y pide la anulación de las elecciones. Ya no dice, mira, ganó Evo por tanto la primera vuelta, se va a segunda vuelta y punto. Lo que no se sabe es si es contundente porque ganó por más del 10% y por una diferencia en la cual ya cambia la posibilidad de acceder. Para que ustedes tengan claro, en Bolivia, con 40% de los votos y una diferencia de 10%, se gana en primera vuelta. En este caso se hablaba de 48,5% versus menos de 38%, entonces había 10% de diferencia.
pero también se gana en primera vuelta si vos sacás más del 50% más allá de la diferencia electoral que hubiera con el otro. Bueno, aquí estas graves irregularidades y la anulación de la elección que sugiere, que encomienda la OEA, genera una crispación mucho más fuerte por parte también de la gente del MAS y de la gente del gobierno, diciendo el propio gobierno, Almagro, que era el representante de la OEA, que estaba enardeciendo a la propia gente del MAS. Y allí se fue a la calle los unos y los otros y se generó muchísima agitación social. Yo estuve en Bolivia luego y he podido hablar con muchos amigos, con muchos actores sociales, y muchos cuentan esto del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, lo que implica, ¿no? Esto de estoy frente al otro, pero también estoy durmiendo con un palo al lado de la cama porque creo que el otro va a entrar en mi casa. Y ahí fue donde... Sí, Ale, una pregunta. ¿Esta es la primera vez que estos sectores urbanos y más bien como de derecha, digamos, política, toman la calle para protestar contra el MAS? Sí, yo lo único que no diría es de derecha política, porque antes sí, cuando estaba territorializado el conflicto, en lo que era la Media Luna, los comités... No la primera sí, parte, pero claro, esta última... sí representaban la derecha política. Acá había mucha variedad social, que muchos de ellos incluso habían formado parte también de las filas del MAS en su momento, y que se vieron con este descontento, con esta disconformidad, porque temían al fraude posible, creyeron en un fraude. Yo no me voy a posicionar con respecto a si hubo fraude o no hubo fraude, lo que voy a decir es simplemente las narrativas que se imponían en el enfrentamiento. Y lo que sí puedo decir es que en esta calle era muy distinta a la calle que hubo también en un momento de mucha racialización cuando se enfrentaron en Sucre en el 2008 o cuando en el Comité Cívico de Santa Cruz trataba de apalear a la gente de la región andina con una discriminación bastante marcada. Digo, hay otro componente social que ocupa la calle en este momento, y entonces la calle estaba, de algún modo, por vecinos que preservaban lo propio, por actores sociales citadinos que algunos estaban con el MAS y que se fueron yendo, y otros sectores que formaban parte de la oposición y que encontraron un eje de convocatoria fuerte como para salir a la calle y ganar la calle a partir de decir, mira, esto no me gusta. Evo de nuevo, huevo carajo. Era una consigna que se instaló como diciendo, no lo queremos a Evo en el poder de vuelta. Y la verdad que esto generó un enfrentamiento que luego, ese enfrentamiento, más allá que el comandante general de las Fuerzas Armadas solicitó, sugirió, exigió la renuncia del presidente, y el presidente se fue a México primero, presentó la renuncia, no se le aceptó el Parlamento, por un tiempo largo no se le aceptó. Es más, mucho tiempo se dijo que Evo seguía en el poder porque no le aceptaban la renuncia, más allá de que se hubiera ido. Pero lo cierto es que aparecieron los muertos en la calle, lo cierto es que el enfrentamiento de unos contra otros, a veces estaba difuso ese enfrentamiento. Y a veces incluso hasta había cierto grado de miramiento, de decir, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? Que nos estamos enfrentando entre nosotros. O sea, en el Alto mismo había cierto recelo en cuanto a si había que pelear por la calle o no. Entonces, este elemento de la calle me parece fundamental para poder tener en cuenta algo que me parece que es central en lo que puede llegar a ser la dinámica del conflicto. Porque Evo se va y estos hechos son notorios y va de corrido para que nos podamos introducir ya a pensar en el rol del tercero, los posibles lugares. Bueno, asume el gobierno Áñez solo para garantizar elecciones con un nuevo tribunal supremo electoral, se presta conformidad desde el Parlamento para llevar adelante este proceso. Recordemos que Evo está en México y también se le indica que él moviliza a los sectores sociales, se pasa un video incluso
diciendo que Evo estaba motivando a la violencia porque entendía que no había que festejar la calle, pero sin embargo en el Parlamento había un lugar de racionalidad política diciendo, bueno, tiene que haber un proceso de reencauzamiento de esto, y si Áñez se va a hacer cargo del encauzamiento de esto, nosotros podemos acompañar la gobernabilidad para que haya elecciones lo antes posible. Hay que marcar que el MAS en el Parlamento tiene más de 2/3, con lo cual podía haber trabado absolutamente todo en el Parlamento. Sin embargo, viabilizó todo en el Parlamento. Se eligen nuevas autoridades electorales, tanto departamentales como de orden nacional. A Evo lo eligen jefe de campaña del MAS, ya estando en la Argentina, porque Evo de México pasó a Argentina. Le impiden ser candidato a senador por Cochabamba, se convocan elecciones para el 3 de mayo. Áñez decide ser candidata a presidenta en contradicción con lo que había ella misma planteado antes. Ella, incluso en diálogos con nosotros, habían dicho que nunca se iban a presentar. Todos los integrantes del gobierno decían que era simplemente para garantizar elecciones rápidas. Pero bueno, a medida que fue avanzando y viendo que algún grado de posibilidad tenía, yo creo que le sedujo las mieles de la posibilidad electoral de competir políticamente y anunció su candidatura. Esto generó algunas fricciones dentro de lo que es la propia, podríamos decir, oposición al MAS, porque el MAS sigue siendo la organización más fuerte que existe dentro de Bolivia. Pero bueno, ya son el oficialismo. Y ahora hay algo nuevo, aparte de hay un hecho nuevo, que es que la cuarentena obliga a posponer el calendario electoral. Esto como hechos objetivos. Ahora me gustaría marcar qué puntos conexos y qué puntos inconexos tiene el conflicto de Bolivia con lo que puede llegar a ser los mismos conflictos que estaban aconteciendo en diferentes lugares de América Latina. Ecuador, Chile, bueno, se dieron en muchos países más, pero dejemos estos como los emblemáticos. ¿Por qué esta secuencia de conflictos, Colombia mismo, esta secuencia de conflictos que estaban aflorando en diferentes lugares, con qué tipo de episodios aparecían estos conflictos? Bueno, en principio, alta conflictividad en la calle hubo en todos estos países. Poca capacidad para dar respuesta por parte del Estado. Había nuevas demandas por parte de actores históricos con exigencias no incorporadas en la agenda de gobierno, pero también a los estados se los mella desde arriba por la globalización y desde abajo por estas nuevas exigencias. Aparecen actores nuevos. Cuando digo globalización, digo financiarización, digo mundialización bancaria, imposiciones a los presupuestos desde los organismos financieros internacionales. Esa lógica la tienen todos los países, que por lo general generan puntos de inflexión económico en los países. Bueno, acá en Bolivia el conflicto siguió siendo de algún modo político, ahora lo vamos a ver. Pero dentro de los conexos, la calle estaba presente. Y el problema que había de conducir la calle existía también. No, había nuevos actores en la calle que no estaban incorporados a la agenda del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Y que la reforma agraria, que la nacionalización de los hidrocarburos, que la inclusión social, que la incorporación de los sectores bajos a la posibilidad de un sustento de alimentación, de un sustento de mejoramiento de la calidad de vida, de un ascenso posible social, al menos desde la percepción de la persona que asciende socialmente, más allá del objetivo si ascendió o no. Esto hace que estas nuevas demandas por parte de los actores nuevos dentro de la dinámica política empiecen a mechar, pero también los actores viejos, o sea, los actores históricos. O sea, hay muchos movimientos obreros, movimientos indígenas, que estuvieron presentes en los diferentes conflictos de América Latina y que también estuvieron presentes en el conflicto de Bolivia. En este sentido, y marcando que la dinámica boliviana no es ajena a lo que puede llegar a tener estas acciones de calle, la acción de calle en Bolivia fue altamente violenta. Altamente violenta al punto tal que de un lado y del otro hubo enfrentamientos, pero también hubo un enfrentamiento muy fuerte por parte de las fuerzas de seguridad,
que generaron crispación identitaria al momento de quitarse una huipala, por ejemplo, y de pisotearla por parte de un policía, que enardecieron fuertemente a algunos actores, y esto fue un conflicto de alta intensidad política, porque el episodio se encuentra propiamente en lo político y no en lo económico. Y no en lo económico, porque si algo había en Bolivia, es que lo económico estaba medianamente aceptado. Incluso fue la variable que lo sostuvo a Evo durante todo el trayecto del poder y que le daba la oportunidad a Evo de querer seguir estando en el poder. O sea, se fue creciendo a un promedio del 5% anual, cosa que ningún otro país de América Latina lo logró, dentro de un modelo que no encajaba. Pero también había concepciones polarizadas del Estado de democracia, tensión institucional, tensión electoral e hipertensión política. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya voy acomodando esto para poder conversar un poco más entre nosotros y desde dónde actúo cuando puedo introducirme este conflicto en lo que algunos denominan post-conflicto, y a mí me parece que sigue siendo durante el conflicto. Y en esto tengo algunas diferencias de lectura con algunos actores locales que a esto lo denominan, bueno, que el conflicto ya pasó porque el conflicto en la calle ha mermado, ha cambiado su estructura y hoy el conflicto es más político. Yo creo que hay que pensar el problema de la política intersubjetiva desde la densidad de la capacidad hegemónica, que es la articulación posible de las heterogeneidades sociales y políticas, y sostener la fuerza propia incólume. Esto mirado desde el MAS, y por eso empecé explicando Bolivia desde lo que es el MAS en el poder. Porque tanto uno como otro, tanto los unos que le dan vida a los otros, están hoy en día en una puja por ver quién se queda con el poder. Sí, el conflicto real que tiene Bolivia hoy ya no es un conflicto de elecciones transparentes o elecciones no transparentes, sino la discusión de fondo que hay en Bolivia es, en este nuevo escenario político, ¿quién se va a quedar con el poder? Y de hecho, en los hechos, hay alguien que entró al poder para garantizar elecciones y se quedó con el poder por ahora. Esto no es un hecho más dentro de lo que es la dinámica relacional de Bolivia. ¿Por qué? Porque casualmente forman parte de aquellos que no están con Evo, están del otro lado, que le dan sentido a este lado, pero están del otro lado y con todo el aparato de poder en sus manos. ¿Qué implica esto para aquellos que tuvieron poder durante 14 años? Que se ven que no solo no tienen el aparato de poder, sino que pasa el tiempo y el aparato del poder sigue en manos del otro. ¿Cómo se puede leer esto desde el punto de vista de esta intersubjetividad? ¿Se puede seguir articulando las heterogeneidades sociales y políticas desde la lógica del MAS? ¿Se puede sostener la fuerza propia incólume? ¿O también el aparato del poder puede cooptarte algunos de estas facciones propias que tiene hacia el propio interior del MAS? Y de pasar esto, ¿no es en clave de conflicto? Factor tiempo en el poder. El tiempo y los cambios de humor social, por un lado, que es un dato objetivo que hay que tener en cuenta. El tiempo y el contexto latinoamericano, por el otro, que ha cambiado mucho desde que Evo asumió en el 2006 hasta la realidad latinoamericana actual. O sea, la realidad latinoamericana actual ha mutado en dos circunstancias para diferentes lugares. Y la primera es que prácticamente se derechizó América Latina y Evo quedó como una especie de enclave solitario dentro de lo que es América Latina, con un ALBA muy fuerte que al mismo tiempo pasó a ser un ALBA desvanecido, que es una integración regional paralela a lo que era la OEA en su momento, y con una dinámica de vínculos con lo que era un eje de Trump en América Latina, en el cual Evo se encontraba como una especie de socialismo nacionalista popular aislado. En esto cada vez lo aislaron más porque, bueno, Maduro había perdido ya toda su potencialidad política,
por el desprestigio, pero por el otro lado también vienen las cuestiones propias que le pasan al MAS, que va más allá del humor social y de lo latinoamericano. Hay una heterogeneidad muy grande en la fuerza política y la correlación de fuerzas en la calle ya se notó que al menos fue un empate catastrófico. Cuando digo un empate catastrófico es porque siempre la calle, el garante de la calle era la fuerza política del MAS. Hoy en día no está muy claro que la calle sea exclusivamente del MAS. Es más, lo que sí estuvo claro es que espontáneamente surgieron actores que no habían nunca ganado la calle, como jóvenes y mujeres, que estuvieron en la calle en contracara de lo que podía llegar a ser el MAS en el poder. O por lo menos diciendo, huevo carajo, y esto no es llamativo, pero sí no deja de ser en clave de conflicto y en clave de una reconfiguración hacia el interior del MAS, con una base campesina muy fuerte, con una base estructural indígena diezmada, que empieza a replantearse si verdaderamente el lugar del MAS dentro de lo que es la hegemonía política le va a dar poder como para poder ganar la elección. Y acá lo pongo como punto de inflexión. ¿Quién tiene capacidad de ganar la elección? Porque es lo que se discute en Bolivia. Es la discusión de fondo. Ahora, ¿dónde se garantizan? Y ahora sí, quiero decir, bueno, yo participé en todo el proceso. Me voy a tomar 2 minutitos y después abro el diálogo. Yo garanticé en todo lo que fue el proceso después de la elección. Me tocó la oportunidad de ir a México, de estar con Evo Morales, García Linera, Pari y Montaño, en representación del Centro Carter, que el Centro Carter tiene una legitimidad objetiva por un lado y una legitimidad construida por el otro, por lo que significó el Centro Carter dentro de lo que es el proceso de conflicto que ha tenido Bolivia, especialmente en la época del 2007, 2008, 2009. Luego, la importancia que tiene el hecho de adentrarnos al conflicto desde el Centro Carter a pedido de los actores, tiene que ver con que éramos confiables, y el hecho de ser confiable para todos los actores también nos daba la oportunidad de tener un análisis de conflicto por un lado, para poder llegar a ver con más objetividad desde dónde pararnos para poder colaborar con un tercer lado, con un espacio mediador, pero al mismo tiempo pensar iniciativas propias para poder introducirnos dentro de lo que puede llegar a ser el coser fragmentos, dentro de lo que puede llegar a ser el evitar mayor polarización, dentro de lo que puede llegar a ser darle más sentido a algún tipo de dinámica relacional entre los unos y los otros, especialmente viendo cuáles son los estamentos donde se puede trabajar en instancias dialógicas o con un enfoque dialógico. Y es así que recopilamos información, pero que charlamos con todos los actores, porque estuvimos en México con una reunión de 3 horas largas, a los 11 días, 10 días de estar en México, Evo Morales, García Linera, Pari y Montaño, y luego fuimos a Bolivia, donde también estuvimos 12 días aproximadamente hablando con todos los actores de multinivel, o sea, hablamos con todos los candidatos, hablamos con la gente del gobierno, hablamos con Naciones Unidas, con la Unión Europea y con la Iglesia y con el representante que envió Naciones Unidas también como delegado especial para esto, Arnau, y la verdad es que fuimos tratando de ir dotándolos de nuestra visión para que esa visión fuera incorporada, y al mismo tiempo eso nos daba también legitimidad para seguir hablando con actores e ir viendo cuáles eran los espacios de posibilidad, los intersticios para poder tener algún grado de influencia positiva, de incidencia dentro de lo que pudiera llegar a ser la estructuración de un tercer lado, o la estructuración de un lado posible, ya no solo en el durante, sino en el después que para nosotros sigue siendo un durante. En esto, a mí me parece que es fundamental tener en cuenta que tanto el lenguaje como las formas forman parte del conflicto, y haber escuchado de boca de algunos actores que se estaba resquebrajando todo el tejido social por parte de los dos lados, haber escuchado de los actores el hecho de
la necesidad que haya mucha observación electoral, pero también que haya mucha presencia internacional para poder trabajar el conflicto en los espacios posibles de conflicto. Y uno que habíamos detectado muy claramente era el Parlamento, porque en el Parlamento fue lo que subsumió la calle. La calle se disolvió, pero apareció el Parlamento como el lugar de la gobernabilidad. Apareció el Parlamento posiblemente a pesar también de algunos actores políticos de primera línea, de un lado y del otro. Apareció como un nuevo espacio político para darle viabilidad a un sistema de gobernanza y a un sistema de gobernabilidad posible. Yo creo que estos espacios que se van detectando han servido como para poder pensar iniciativas, pero también aparecen actores irritativos que fomentan o que echan más gasolina al fuego, que están algunos en el gobierno y siguen estando algunos en el gobierno, y también aparecen esos actores irritativos que, más allá de estar en el gobierno, están fuera del gobierno en las facciones propias de cada uno de los espacios. En Santa Cruz, con las internas de Santa Cruz, entre Camacho, Costas, bueno, el mismo Pedraza, que fue candidato a vicepresidente de Mesa, un Mesa que era posiblemente un presidente ya puesto en segunda vuelta, porque difícilmente el más, si entraba en segunda vuelta pudiera ganar la elección. No está claro, pero es un escenario posible. O sea, todo esto más un chi, que es un representante de las iglesias evangélicas, que ahora no está muy claro si lo va a seguir siendo como representante, pero que si algo se puede decir es que la base electoral del MAS era una base electoral de los sectores bajos de la población, de los sectores de bajos recursos de la población. Hay una identidad de clase muy fuerte con Evo desde los sectores bajos. Y este chi vino a erodar esa base electoral porque sacó 8% del electorado. De 800.000 votos, 100.000 votos en el alto fueron para el candidato del evangelismo. Esto no habla ni bien ni mal de lo que implica un nuevo actor que aparece dentro del escenario, pero esto hay que tenerlo en cuenta porque esto también puede quitarle votos en esta propia lógica de posicionamiento político. Por eso digo, cuanto más se acerca la elección, hay espacios que si está resquebrajado el tejido social, se deben tener que tener muy en cuenta. Y hay un espacio macro, que es el Parlamento, que en esto de desde dónde miramos los conflictos, especialmente lo relacional, hay que tenerlo bien presente a los efectos de buscar algunos acuerdos de gobernabilidad posibles. Caro, Fran. Caro, hola, ¿usted? ¿ahí se escucha? Sí, ahí estoy habilitando el micrófono. Muchas gracias, Ale. Yo he estado escuchándote resonando en esta línea que elegimos para la reflexión, que es el rol del tercero, de alguna manera más allá de los ámbitos. Apuesto a que en las preguntas de la gente van a haber preguntas concretas que tienen que ver con el análisis específico que hiciste del conflicto en Bolivia. Yo pensaba de alguna manera en lo que resoné fue como en 4 ejes que creo que siempre están presentes, que tienen que ver con la construcción que los actores del conflicto han hecho acerca de lo que están viviendo, y la construcción que como terceros hacen acerca del conflicto, que es lo que yo puedo leer que en definitiva nos estás compartiendo, ¿no? ¿Cuál es la construcción que vos hiciste para poder construirte como tercero en relación a otros aspectos que vos mencionaste, que son la confianza que permite construir legitimidad y la heterogeneidad de miradas, ¿no? Que creo que ahí hay un juego que sea cual sea el ámbito de conflicto. Yo lo pienso en un conflicto familiar, por ejemplo, y son ejes que son, ¿no? Que son comunes, ¿qué construcción hacemos nosotros para poder ingresar y generar esos espacios de posibilidad de los que estabas hablando? Un poco lo propongo como línea de reflexión sobre el rol del tercero. Lo veía Francisco tomando notas y me parecería muy interesante si este eje sirve, que puedan habilitar una conversación entre ustedes, un intercambio entre ustedes.
Bueno, no, yo estaba, sí, interesante, súper interesante, Caro, tu mirada y por supuesto la complejidad del escenario de Bolivia, como lo describe Ale, me parece genial. Yo tomé nota de esos estamentos, él dijo estamentos, en donde poder trabajar como terceros, ¿no? Y claro, esa mirada del tercero en un escenario complejo como el escenario boliviano, te obliga a identificar ciertos estamentos, como dijo Ale, donde se pueden crear, y también utilizo esta figura que a mí me gusta mucho y que es muy familiar para vos, Caro, que es donde se pueden generar espacios de posibilidad, ¿no? Espacio de posibilidad para construir un curso de la conflictividad que sea más positiva. Un curso de la conflictividad, porque Ale habla de que estamos en el durante todavía de la conflictividad, ¿no es cierto? Y cómo hacer alguna intervención en donde pueda construirse espacios de posibilidad para canalizar esa conflictividad desde una manera positiva. A mí me parece súper complicado en Bolivia. Bolivia, como otros países de la región, entre ellos la Argentina o Chile, digamos, tienen una tradición de no querer intervención internacional, ¿no? De no gustarle que se le vengan a meter terceros de afuera a ayudarlos a resolver conflictos que son propios, ¿no? Con lo cual, el valor que tiene la confianza generada por Ale Nató como representante del Centro Carter durante tantos años que estuvo allá, y la posibilidad de acceder a conversaciones en estos diferentes estamentos, construyendo confianza, que es el elemento básico que vos subrayaste, Carolina, me parece fundamental, y ojalá haya posibilidades de hacer ese trabajo en este proceso, ¿no? Yo haría ese comentario nada más que tiene que ver con las cosas con las notas que tomé. Bien, gracias, Fran. Ale. No, a mí me parece que más que nada debemos poder comprender, y para eso, bueno, debemos aprender también a comprender aquello que no podemos compartir, ¿no? Y para esto me parece que hay que hacer un esfuerzo, por un lado, desde el punto de vista de la deconstrucción de uno, del descentramiento de uno. A mí me cuesta mucho, y esto voy a ser muy franco, en la narrativa de si fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado, me encontraba con algunas interpelaciones propias que me parecieron fundamentales durante toda esta etapa, porque también en el simbolismo, si había sido o no golpe de Estado, estaba el territorio de disputa. Y en esto yo creo que un aporte que puedo hacer es esto de tratar de buscar desde el punto de vista de lo metodológico, tener un dejar de lado de lo metodológico, pero no un dejar de lado de lo ético. O sea, yo no puedo dejar de pensar lo que pienso a medida que voy escuchando narrativas constitutivas de lógicas de cada uno de los lados. Y en esto sí me parece que uno puede aprender a buscar espacios de posibilidad, aceptando que el otro tiene un simbolismo, un rito, una manera de mirar, que no necesariamente me va a atravesar a mí, pero que sí, desde el punto de vista de mi descentramiento, me tiene que sacar de mi posicionamiento ético para poder aceptar esa narrativa. Yo me sentí apelado muchas veces por muchos de los actores que me decían que esto no fue golpe de Estado. Sobre todo viniendo de la Argentina, donde cualquier militar que mete los dedos en algo, nosotros decimos, esto es imposible de aceptar, está bajo todo punto, pero después te dicen, mirá, y empiezan a contarte los actores diciendo, los militares allí solo sugirieron, no tomaron el poder, y empiezan a contarte estas cosas y dicen, no importa, lo hicieron desde las armas. Bueno, todo esto lo pensaba, pero digo, el ejercicio de poder tener lo ético y al mismo tiempo
descentrarme para aceptar que metodológicamente era necesario comprender, creo que es fundamental y que ese fue el aprendizaje mayor de todo este proceso para mí. O sea, no solo con esto, digo, cuando estuve en México con García Linera, sobre todo, porque se posiciona fuertemente, siempre García Linera, siempre. Bueno, diciendo la gente bajando con sus cajones en la mano, mostrando los muertos porque los muertos no permitían ser mostrados porque los medios de comunicación no muestran los muertos. Y yo diciendo, bueno, no muestran los muertos o verdaderamente el hecho en sí del alto no hubo quien... Pero todo esto pasaba por dentro de mi cabeza, ¿cómo no decir lo que uno piensa y tratar de sacarse todo eso para poder comprender, solo comprender? La única manera que creo que hay para poder transitar el tránsito de estos procesos es lograr este esfuerzo que tiene que ver con el aprendizaje de uno, para poder asimilar verdaderamente una narrativa tal cual es, sin juzgarla y sin perder el elemento crítico que uno tiene que tener al mismo tiempo, porque ese sostén ético lo tengo que seguir teniendo. Ahora, si cada vez que la normatividad, por ejemplo, dice esto se puede o esto no se puede, invisibilizo tal cosa o lo veo. Bueno, todo esto está en juego también, cada uno de los pasos que vas dando dentro de los procesos que se van abriendo. Me parece que estos son aprendizajes, que los tenemos que... No, súper lindo, Ale. Súper lindo, y me gustaría la reflexión de Caro sobre ese, que es el aspecto interno, ¿no? A ver. Sí, estoy feliz de escuchar la reflexión camina para ese lado. Pero sí, me parece una reflexión exquisita y con un rescate de aprendizaje fundamental. Insisto, para cualquiera que quiere ocupar un rol de tercero, sea cual sea el ámbito de la conflictividad, que tiene que ver con desafiarnos a nosotros mismos. O sea, Lali está hablando de pasar es como meterse en la ética del otro, en la coherencia que tiene la ética del otro. Y ese es un proceso que requiere, desde mi comprensión, una fortaleza interna y como una confianza en uno mismo, de que uno puede irse a ese territorio y volver sin perderse de alguna manera, ¿no? Claro, sin dejar de ser quien soy, para poder construir un rol que es necesario en ese momento, un rol para el que me comprometí en ese momento. Y sumo otra reflexión que se me activó escuchando a Lale, que supone ese rol tercero, creo yo, especialmente en la conflictividad social, que va a haber otros roles que nos van a complementar, ¿no? O sea, estamos trabajando con esta idea del tercer lado, que no soy el único, ¿no? Y que los que luchan desde un posicionamiento son roles necesarios para que el conflicto se ponga sobre la mesa, para que, bueno, se movilice socialmente la población, y no somos o ellos o nosotros, ¿no? Son ellos para movilizar y somos nosotros los que podemos como entrar en el momento que nos toca entrar, y son los otros que tienen que venir después para poder como madurar ese proceso de transformación social, ¿no? Bueno, ahí estaba resonando. En honor al tiempo, esto está fascinante y creo que ya hemos como formado una línea de reflexión. En honor al tiempo, yo propongo que podamos pasar a la presentación de Francisco, como abrir el capítulo Ecuador y después seguir conversando y poder darle lugar a la gente, que ya veo preguntas que se dan en el chat. ¿Les parece bien? Bárbaro. Súper, muchas gracias, perfecto. Ale. Mil gracias, Ale. Genial. Podríamos seguir un rato larguísimo. Bueno, yo voy a tratar de presentar Ecuador, la crisis de octubre del año pasado. ¿Sí? Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Nada más que para hablar Ale puso el antes, el durante y el después, ¿no? Mi relato se va a enfocar en el durante la crisis. Simplemente un par de datos de contexto del antes.
¿no? Hay que tener en cuenta que Ecuador viene en los últimos 20 años del 1996 y 2007, o sea, en 10 años, pasan 10 presidentes, que ninguno puede terminar su mandato, ¿sí? Es solamente superado por la Argentina, que tuvimos 7 presidentes en 3 años. Acá hay 10 presidentes, hay 7 presidentes en 10 años, ninguno puede terminar su mandato, y en el 2007 gana Rafael Correa, y durante los 10 años siguientes hay un solo presidente. Entonces, se pasa de la fragmentación al autoritarismo. En el 2017, como ya no puede ser reelecto, gana la elección Moreno, que había sido vicepresidente de Correa, con el apoyo de Correa, y al poco tiempo de asumir, ruptura, rompe con el partido de Correa, empieza a alentar procesos de investigación de corrupción durante el gobierno de Correa, al punto que el vicepresidente que Correa le pone a Moreno termina encarcelado y Moreno sin vicepresidente. Durante los 2 primeros años, del 2017 al 2019, el gobierno de Moreno intenta hacer toda una serie de iniciativas de diálogo y algunas iniciativas de, digamos, investigación de la corrupción del gobierno anterior y comenzar a establecerse desde un lugar institucional, pero claro, políticamente muy frágil, porque al haber ganado la elección apoyado en el correísmo y luego al haber roto con el correísmo, su sostén político, ¿no es cierto?, pasa a ser solamente el de establecerse como el anticorreísmo, ¿no? Lentamente, de haber sido apoyado por Correa, pasa a ser el presidente que sostiene el anticorreísmo en Ecuador. Empiezan a crecer los problemas económicos, se empiezan unas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, hay intentos de un diálogo nacional con el nuevo vicepresidente que se designa para acompañar a Moreno, que es un joven que viene de los medios de comunicación, sin mucha experiencia política, pero muy activo y muy buen comunicador, que intenta impulsar un proceso de diálogo nacional en el que brevemente me convoca a la gente de Naciones Unidas para prestar algún apoyo, esto sobre fines del 2018, principio del 2019. En las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional no se puede aumentar el IVA porque el Congreso no apoya al gobierno de Moreno, Moreno no tiene manejo del Congreso, entonces por decreto decide eliminar los subsidios a las gasolinas, a la gasolina extra y al diésel, y eso lleva un aumento del 123% del precio de las gasolinas y genera una huelga de transporte, y la Federación Unida del Transporte llama a un paro nacional, y enseguida se suman los movimientos indígenas que empiezan a adquirir protagonismo. Esto es primeros días del mes de octubre de 2019. ¿Sí? Entonces, el eje de la protesta, poco a poco comienzan a confluir todos los movimientos sociales de protesta, sindicatos y movimientos indígenas y algunas organizaciones alrededor del reclamo de derogación del decreto que establece la eliminación de los subsidios a las gasolinas. ¿Sí? El gobierno dice, acá hay un intento de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque también en ese periodo de 1997 a 2007, donde caen 10 presidentes, el mecanismo habitual para la caída y la finalización de los mandatos presidenciales eran la protesta de calle. Ecuador tiene una característica, a mi modo de ver, dentro de América Latina. Es un país muy, muy poco violento. Entonces, una protesta de calle en donde hay un par de heridos es un escándalo para el Ecuador. Y ni hablemos de si hay un muerto. O sea, si hay un muerto ya es un hecatombe. Entonces, la protesta de calle fue el mecanismo para hacer caer presidentes.
cuando comienza la protesta de calle, el correísmo dice Moreno se cae enseguida y el gobierno de Moreno decide dejar Quito y mover la sede del gobierno a Guayaquil, ¿no? Entonces, comienza la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, convoca una marcha de los distintos pueblos hacia Quito, ¿sí?, para una protesta pidiendo que se derogue el decreto que elimina los subsidios a las gasolinas y que a muchos de los pueblos indígenas les impactaba directamente en todas sus actividades económicas, con la base del diésel, ¿no? Los transportes, los camiones, los tractores, o sea, eso impactaba muy directamente a los pueblos indígenas, pero ellos se ponen al frente, como lo habían hecho en el primer periodo de inestabilidad y fragmentación del Ecuador entre el 96 y el 2007. La verdad es que para lo que se venía viviendo en el Ecuador, esta protesta pasa a ser realmente muy, muy violenta, ¿eh? Aparecen grupos violentos enmascarados que incendian lugares, que queman gomas, hay enfrentamientos, la policía se pone muy dura y con gases lacrimógenos, empieza a haber heridos, ¿no? Se habla de muertos, aunque no sé, los primeros días de la protesta. El 7 de octubre, el canciller le pide a Naciones Unidas que lo apoye en un proceso de diálogo nacional, ¿sí?, por una carta escrita. En el sistema de Naciones Unidas, hoy en día hay lo que se llama un coordinador residente, que es el representante de todo el sistema de Naciones Unidas y que coordina todas las agencias de Naciones Unidas. UNICEF, Derechos Humanos, la Oficina de la Mujer, en fin, el PNUD, ¿no?, que es para desarrollo. Todas las oficinas de Naciones Unidas hay un coordinador. Y el pedido le llega a ese coordinador, que es el jefe del sistema de Naciones Unidas en el lugar, cuando ya la crisis está escalando y en plena ebullición, ¿no? Acá estoy mostrando algunas fotos que muestran, digamos, cómo efectivamente el conflicto venía agitándose. El gobierno declara el estado de excepción, el estado de sitio, ¿sí? Naciones Unidas acepta el rol de tercero, comienza a hablar con la Iglesia, con la conferencia episcopal y finalmente juntos, el coordinador residente y el representante de la conferencia episcopal ecuatoriana, digamos, aceptan este rol de tercero y se comienza a hablar con cada uno de los dos lados. El coordinador residente de Naciones Unidas me llama, yo me viajo inmediatamente a Quito, tenemos una conversación telefónica. Él me dice, mira, creo que vamos a poder tener una reunión con cada una de las dos partes y quizás lo podemos poner juntos. Y mi primer consejo es, bueno, lo más importante ahí es, si hay tanta demostración de calle, es brindarles seguridad a los manifestantes. Que las manifestaciones puedan hacerse sin incidentes violentos. Entonces, por la experiencia que ya había tenido en Venezuela, sugiero, bueno, ¿por qué no tratan de acordar nada más que con parte y parte, con gobiernos y movimientos indígenas, una ruta específica para las demostraciones de calle y para las manifestaciones, de forma tal que se pueda prever y que la cosa sea segura y que no haya represión policial, pero que tampoco haya vandalismo ni desmanes del lado de las protestas. Y también sugiero que eso lo hagan cubierto por un acuerdo de confidencialidad. Se cumplen estas dos líneas, hay una conversación limitada entre el gobierno y los dirigentes de los movimientos indígenas sobre cómo darle seguridad a la manifestación, que no se salga de las manos la violencia, y se acuerda que se va a mantener en reserva esto. Al día siguiente, algunos voceros del gobierno, como el vicepresidente o el secretario general, dicen, bueno, hemos tenido conversaciones
con la gente del CONAIE y con las organizaciones indígenas, y la gente de las organizaciones indígenas se siente traicionada, y la manifestación sigue una ruta y por una confusión y mala información toman por otro lado y entonces se generan enfrentamientos y el gobierno y el conflicto escala, ¿sí? El conflicto escala, las manifestaciones se hacen más violentas porque la represión se hace más violenta, como nunca había sucedido en el Ecuador. Digamos, ya se llevaba casi una semana de manifestaciones de calle, toda la ciudad capital venía estando cerrada, estado de sitio, estado de excepción, gomas quemadas en las calles, 6.000 indígenas concentrados en el centro de Quito, en la Casa de la Cultura, lo que se llama la zona del Parque El Arbolito, ¿no? Bueno, muy, muy impresionante. Ustedes están viendo algunas de las fotos. El día 9 de octubre o el 10 de octubre, no me acuerdo bien cuál de esos 2 días, ya nosotros conversando con cada uno de los 2 lados, la dirigencia indígena y el gobierno, empezamos a buscar la posibilidad de establecer un espacio de diálogo directo entre ellos. Digamos, se establece desde el coordinador residente de Naciones Unidas un pequeño equipo mediador, y la verdad es que para mí este fue uno de los elementos de esta experiencia más positivos, un equipo fantástico. Éramos, que lo integró también Juan Dumas, muchos de ustedes lo conocen, nuestro colega argentino que durante muchos años vivió y estaba ahora en Ecuador, en Quito. También se integra como consultor contratado por PNUD al equipo, junto con la gente más cercana al coordinador residente. Éramos un equipo de 7 más o menos, 7 personas, que funcionaba como una orquesta, porque cada uno tocaba su instrumento, quiero decir, uno hablaba con unos, otro hablaba con otros, otro tenía tales... fuimos en estos estamentos que decía Ale, la verdad que la comunicación fue un eje clave. En esta situación de crisis se estableció naturalmente con el liderazgo del coordinador residente un conjunto de vías de comunicación que él, digamos, estaba presente en todas, aun cuando las gestionábamos varios de los miembros del equipo, ¿no? Por ejemplo, algunos se acercó más a algunos de los movimientos indígenas, otros se acercó más a algunos funcionarios del gobierno, otros iban hablando con los grupos de mujeres indígenas, con los grupos de ONG, con ministerios específicos que tenían que ver con la situación del transporte o de economía, etcétera. Y todas esas comunicaciones eran informadas al coordinador residente, que hablaba con el presidente y que hablaba con el jefe de la CONAIE, el presidente de la CONAIE, que era el líder indígena Jaime Vargas, más representativo en ese caso. Estas filtraciones y violaciones a la confidencialidad del acuerdo anterior afectó bastante a la dirigencia indígena porque, digamos, la misma dinámica interna del movimiento indígena mostraba que no había un nivel de confianza total con su dirigencia, y empezaron los dirigentes varios a ser acusados de que el gobierno los estaba comprando, que había hablado en secreto con ellos, etcétera, etcétera. La conflictividad sigue escalando mientras nosotros intentamos abrir esos espacios, esas líneas con lado y lado, tratando de convencerlos de ir a un espacio de diálogo común y canalizar esa escalada de violencia que venía sucediéndose en un lugar común, de diálogo, de mediación. Cuando nos enteramos, me llama la ministra del Interior, que yo la conocía de antes, tenía una cierta confianza con ella, me llama y me dice, mira, han secuestrado 8 policías, ¿no? Y yo tengo acá a toda la tropa, a todas las Fuerzas Armadas, que quieren entrar a bala limpia, donde estaban los 6.000 indígenas, a rescatar a sus compañeros policías. Cuando llego a hablar con el jefe de la CONAIE, con Jaime Vargas, que ya íbamos a hablar para
para negociar cómo armar un espacio de diálogo, me dicen, no, sí, hay unos policías retenidos. Bueno, pero no hay que preocuparse porque cuando más le aplacaremos justicia indígena, una ortigueada y un poco de agua fría, de agua helada y nada más. Y la ministra del Interior me había dicho justo antes lo otro. Bueno, ese fue un momento muy clave, de mucha tensión. Habíamos ya tenido con Jaime Vargas un par de reuniones en donde un poco de confianza habíamos logrado establecer. En ese momento yo me acuerdo que dije, no, esto es muy serio y este señor no se está dando cuenta de lo serio que es porque él lo ve desde su propio lugar. Él me decía, a nosotros nos devuelven la gente que detienen, toda golpeada y qué sé yo, a esto no le va a pasar nada, una ortigueada nomás. Y tuve allí un intercambio con él como muy, muy enfocado en donde le dije, mire, que la violencia escale o no escale es responsabilidad de los dirigentes y usted es el líder. Y esta movilización ha venido en el margen de la legalidad, no haga que se cruce del otro lado, porque usted tiene que saber que hay 50.000 efectivos entre fuerzas de seguridad y fuerzas armadas que quieren entrar a sangre y fuego a recuperar a sus compañeros. Bueno, todo el día me salí de esa reunión y me fui derecho con permiso del coordinador residente a la oficina de la ministra. Estuvimos todo el tiempo en comunicaciones. El coordinador residente fue negociando con el líder indígena la liberación de los policías. Finalmente se accedió y dijeron que lo entregaban a Naciones Unidas. Fuimos y es esa imagen de ahí abajo, bueno, ahí están la imagen de los policías, y ahí abajo nos entregan a la gente de Naciones Unidas, junto con la gente de la Defensoría del Pueblo, que también nos apoyó, los 8 policías que yo pensé que iban a llegar en una camioneta. No, llegaron en el medio de 1.000 indígenas que venían marchando, y el acto de entrega fueron con rituales indígenas que cantaban y qué sé yo, y todas las cadenas de televisión y los líderes y los pobres policías con una cara de terror que no daba más. Bueno, los metimos en una camioneta de Naciones Unidas que tuvo que abrirse paso entre la multitud mientras le golpeaban los vidrios. Fue muy tenso, muy tenso. La imagen del lado, en donde grupos vandálicos, que yo creo que no eran de los movimientos indígenas, sino gente que se había metido específicamente, que incendian el edificio de la Contraloría en donde estaban los expedientes de la corrupción del correísmo, o casualidad. Seguimos hablando con cada uno de las dos partes y logramos un acuerdo para, al día siguiente, en medio del estado de excepción, armar una mesa. Hubo una serie de cambios de lugares, toda la ciudad estaba cerrada, problemas de seguridad del presidente. Bueno, todas las complicaciones logísticas que a ustedes se les puede ocurrir para establecer un formato de diálogo. Nosotros tuvimos que llegar en helicóptero al lugar finalmente porque no se podía atravesar la ciudad. Logramos establecer la mesa de diálogo y porque eso es algo que me parece súper relevante, los dirigentes indígenas habían puesto como condición al diálogo que se transmita en vivo por televisión. Cuando el coordinador residente nos dice a Juan Dumas y a mí, tenemos este pedido de los indígenas, de la dirigencia indígena, nosotros decimos, no, por favor, todos los manuales de diálogo dicen que de ninguna manera se puede hacer un diálogo transmitido en vivo por televisión. Esto es una receta para el fracaso. Teníamos el antecedente de Nicaragua hacía poco, donde se inició el diálogo nacional y algunos de los estudiantes utilizó la primera reunión en vivo para decirle de todo al presidente Ortega y eso hizo naufragar el proceso. Bueno, teníamos, pero el coordinador residente dice, no, si no es así no se sientan porque
aquí hay una cuestión de confianza de las bases en sus dirigentes. Y se hace un diálogo a puerta cerrada, las bases no necesariamente van a responder a sus dirigentes. Y fue tal cual, porque esa mañana, al día siguiente de la liberación de los policías, cuando ya estábamos acordando el diálogo, yo fui a donde estaban los indígenas concentrados, y uno de los líderes indígenas me ve con el chaleco de Naciones Unidas y me dice, venga, 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 por favor, que esto es muy grave. Y me lleva a un anfiteatro cerrado, en donde había 1500 indígenas, pintándose el rostro, torso desnudo, pintándose el cuerpo, pasándose inciensos, con humos, y alguien que agarraba el micrófono y decía, a nuestros dirigentes lo único que saben hacer es discurso, se acabó, ahora manda el pueblo, ahora nosotros vamos a la calle y abajo Moreno a destituir a ese presidente, y lo vamos, bueno, o sea, era realmente un movimiento que no tenía, se había ido completamente de control de la dirigencia, de manera tal que efectivamente no hubieran asistido los movimientos indígenas a un diálogo si no se aceptaba la condición de que se transmita en vivo. El coordinador residente de Naciones Unidas habla con el presidente y el presidente acepta que el diálogo sea en vivo. Bueno, identificar quiénes se sientan a la mesa. Bueno, y nosotros hicimos con Juan y trabajamos en la prenegociación, quiénes iban a estar, cuántos de cada lado, etcétera, etcétera. Eso salió más o menos y los movimientos indígenas fueron llegando y se fueron sumando. Fue bastante caótico y nosotros fuimos manejando la situación para poder establecer el espacio. Lo más importante y la prioridad era poder establecer un espacio en donde se sienten, en lugar de tirarse gases lacrimógenos o pedradas, a conversar. Y habíamos definido como diseño de proceso, hacemos una reunión conjunta durante un pequeño tiempo, si el presidente se tiene que ir, establecimos un mecanismo para que uno de los asesores me avise a mí, para que yo le avise al mediador, que era el coordinador residente, que muy inteligentemente armó equipo con el arzobispo de la conferencia episcopal y con la representante de ONU Mujeres en Colombia, ¿no? Una mujer espectacular que entendía muchísimo la dinámica de los pueblos indígenas, ¿no? Además, siguiendo la línea de Naciones Unidas, que dice que debe haber mujeres en todos los procedimientos de construcción de paz, ¿sí? Y que fue clave su participación, porque ella abrió por abajo de la mesa una línea de comunicación con las mujeres de los movimientos indígenas y hicimos un montón de cosas por ahí. Como decía Ale, trabajando en distintos estamentos. Ya voy cerrando. Cuento esa noche porque esa es la mediación, digamos. Habíamos diseñado el proceso como una reunión conjunta inicial en donde hablaban el presidente y el líder indígena, quizás una segunda vuelta de esas participaciones, y luego el mediador llamaba un cuarto intermedio, ¿sí? Pensando que en ese cuarto intermedio íbamos a poder facilitar una negociación específicamente. Y eso es lo que pasó. Lo que nos sorprendió es que por el hecho de que se estaba transmitiendo en vivo, el presidente fue especialmente cauteloso y, digamos, amable con el líder y con los movimientos y con los pueblos indígenas, y en respuesta el líder de los indígenas fue firme, pero no agresivo, ¿no? Pidiendo la derogación del decreto de los subsidios. Y fuimos al cuarto intermedio. En el cuarto intermedio, que debía durar 15 minutos y que se duró 2 horas, uno de los miembros de las funciones del Estado funcionó como facilitador o como mediador entre los dos grupos y fue negociando una fórmula de acuerdo que quedó como una fórmula ambigua en donde se aceptaba
trabajar en un decreto que se aceptaba dar por finalizado el decreto existente para trabajar conjuntamente una nueva norma, ¿no? Y la fórmula, no me la acuerdo exactamente, pero dejaba ambiguo si se anulaba el decreto y de ahí se comenzaba a trabajar y todo volvía al estado anterior al decreto y de ahí se trabajaba en una comisión, o si se trabajaba en una comisión y una vez que se produjera un reemplazo se anulaba el decreto y entraba en vigencia el reemplazo. El asunto es que en la tensión que había venido acumulando durante esos días, el mediador, el coordinador residente, presenta después del corte la fórmula de acuerdo que incluía una declaración de terminar con las demostraciones de calle, con las manifestaciones violentas y con las protestas y hacer que vuelva la paz y la tranquilidad a los ciudadanos de Quito. Y cuando nosotros escuchamos que Juan Dumas y yo escuchamos que lo presentó como una fórmula de acuerdo, que efectivamente era una fórmula de acuerdo, pero que faltaba trabajar esa ambigüedad. Él la presentó como una fórmula de acuerdo, las dos partes la aceptaron y dijeron, bueno, sí, y acordaron que inmediatamente se armaba un grupo más chico que seguía trabajando en lo mismo, en la fórmula del acuerdo. Claro, se fueron el presidente, el líder indígena y qué sé yo, y allí tomó las riendas del proceso Juan Dumas. Nosotros lo apoyamos, pero Juan es el que tomó las riendas del proceso. Se armó una mesa más chica y ahí se trabajó con todas las reglas de la mediación. O sea, Juan dijo, bueno, primero vamos a designar quiénes son los representantes que tienen voz en esta mesa. Y eso dejó afuera algunos spoilers, ¿no? Porque obligó a los movimientos indígenas a que se designe un número limitado de voceros que iban a hablar. Del otro lado, los representantes del gobierno, ¿sí? Y en eso se llevó como una hora de acuerdo haciendo la negociación del procedimiento. Fue genial desde el punto de vista de la mediación, porque también se negoció que esta parte del procedimiento no era transmisión en vivo, ¿sí? Voy a cerrar. Trabajamos hasta las 3:30 de la mañana. A las 2:30 de la mañana comenzamos a trabajar en reuniones privadas al poco tiempo. A las 2:30 de la mañana todos los medios del mundo ya habían anunciado que el gobierno había aceptado la derogación del decreto. De manera tal que ya era un hecho, era un fait accompli. Y entonces la delegación del gobierno aceptó que la ambigüedad de la fórmula se acepta la derogación del decreto, el gobierno se compromete a la derogación formal del decreto y a comenzar a trabajar de inmediato en una normativa distinta. La verdad que a las 3:30 de la mañana logramos que ese acuerdo finalmente se plasmara por escrito, que las dos partes lo aceptaran. Hay una intervención que me encantó de la comediadora mujer que ya habíamos llegado a este acuerdo, eran las 2:30 de la mañana, y de repente los representantes de los pueblos indígenas comenzaron de nuevo a discutir entre ellos, y yo me acerco a ella y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Se están echando marcha atrás? Me dice, no te preocupes, a ellos les gusta hablar mucho, déjalos que hablen, ¿no? Y me pareció genial porque tuvieron media hora más deliberando y hablando entre ellos y dando distintas opiniones para volver exactamente al mismo lugar donde se estaba en el principio, pero ya conformes de que todos habían hablado, ¿no? Muy lindo. Bueno, cerramos a las 3:30 de la mañana y al día siguiente empezó digamos, no hubo más manifestación, los pueblos indígenas se comenzaron a ir a sus respectivos lugares, hicimos una reunión para hacer la comisión de seguimiento, hicimos una reunión secreta entre el líder de los indígenas y el ministro de Economía para comenzar a trabajar en líneas generales para un nuevo decreto. ¿Y qué es lo que pasó? La CONAIE, que había de repente, digamos, se había transformado en un actor político de primera magnitud,
dijo, bueno, ahora voy por todo, quiero un plan económico afuera del Fondo Monetario Internacional. Nosotros acá lo que queremos no es solamente hablar sobre los subsidios, sino que queremos un esquema económico que resuelva los problemas ancestrales de exclusión, de inequidad y de pobreza de nuestras poblaciones. Y el gobierno, por otro lado, dijo, bueno, la CONAIE no es todo el Ecuador, acá el movimiento indígena representa el 11% de la población, así que nosotros ahora vamos a conversar con todos los demás sectores, y comenzó a fragmentar el diálogo con otros sectores, y ese movimiento inicial de una negociación entre dos partes enfrentadas se fue diluyendo, ¿sí? Y a un mes de haber logrado el acuerdo que puso fin a la crisis, no se habían logrado avances en reunir a la CONAIE con el gobierno. La CONAIE en una reunión no quiso ir, el gobierno se puso a conversar con otros sectores que incluían algunos movimientos indígenas, y se diluyó, ¿sí? Así que, bueno, esa es básicamente la experiencia. Digamos, fue una intervención específica en crisis que, a mi modo de ver, digamos, genera como aprendizaje y experiencia esto de que el hecho de que la discusión sea pública nos sorprendió lo positivo que fue, ¿no? Que el manual te dice que de ninguna manera se puede hacer un diálogo así. Acá funcionó al revés, funcionó para la moderación. Y esto de que, bueno, una intervención en crisis puede parar la escalada de violencia, pero se necesitan procedimientos mucho más elaborados y una estructura que permita generar confianza para hacer diálogos que realmente sean generativos y abran posibilidades concretas de un cambio sobre la base de consenso, ¿no? Porque lo único que logramos fue evitar la crisis violenta, y todas las causas de los conflictos siguen allí. Bueno, nada más. Dejo ahí. Bueno, por lo pronto, además de agradecerte, registrar que son las 20:40 casi, o sea que ya nos hemos excedido, no sé si vamos perdiendo gente o seguimos nosotros 4 nomás, queda gente todavía. Porque por supuesto que sabíamos que la conversación sobre estos temas nos iba a llevar que tiene mucha tela para cortar todo esto, y además por los contextos complejos que cada una de estas situaciones trae, así que es inevitable y necesario poder presentar el contexto. Yo traigo tengo así un desparramo de elementos que fui rescatando para tratar de relacionar uno con otro, de algunas de las cuestiones que habló Ale antes. Y tomo desde donde cerraste vos, Fran, en esto de si frenar la violencia puede ser un objetivo en sí mismo, que también me parece que tiene que ver con un poco con el contexto anterior que planteaba Ale. Si siendo un objetivo en sí mismo, no es poco como objetivo, pero en todo caso después cómo se sostiene. Y esto me parece que es claramente aplicable a cualquier contexto, desde la familia y el barrio a una situación de crisis o de violencia dentro de un espacio compartido laboral, digo. Y en todo caso, cómo diferenciar las intervenciones, por esto último que decías, de cómo apuntamos a la situación de frenar la violencia y qué tipo de intervención hacemos en ese momento, y después tenemos que hacer otro diseño distinto para lograr sostener este primer objetivo, si es que se logra. Eso por un lado. Y después otra cosa que me llama la atención, que lo nombraron varias veces, los dos, es la activación de roles del tercer lado, el más clásico esquema de Uri, para hablar de cómo fue, por ejemplo, cómo actuó el rol de contención en Ecuador, de poner las reglas cuando empezaba a escalar la violencia. Había algunas preguntas por ahí al costado de qué hubiera pasado si eso se hubiera hecho, a lo mejor se hubiera encarado así también en Bolivia. Y también en esto de los roles,
la importancia de constituir equipos, que la resaltaste mucho, ¿no? Como el funcionamiento, sobre todo en la experiencia de Ecuador, el funcionamiento del equipo como una orquesta que va activando diferentes funciones de manera coordinada. Incluso mencionaste varias veces la importancia del rol de la mediadora mujer, que además tiene otro plus, que también lo decían por ahí por el costado, que es que conocía el contexto, ¿no? Que conocía a los actores y por conocerlos podía también actuar de otra manera. Y ahí traigo otra cosa, lo relaciono con la importancia de entender las acciones en el contexto, que lo dijiste también más bien al principio, ¿no? Cómo se toman las acciones violentas en un país que es considerado poco violento o donde no hay acciones violentas no hay este tipo de manifestaciones en la calle que sean tan habituales, que hace que algo de violencia sea mucha violencia y a lo mejor en otro contexto no lo sea más de lo mismo. Y esto también me parece que es una reflexión posible de trasladar tanto al contexto familiar como comunitario para entender qué significa en cada contexto una acción que para unos puede no ser tan violenta y para otros sí, según lo que es la habitualidad, digamos. Para poder entenderla nosotros como terceros, digo, para no quedarnos solo con nuestra mirada, sino poder mirar. Me parece que ese es uno de los desafíos, ¿no? Poder entender este contexto que muchas veces, y sobre todo, me parece en las mediaciones interpersonales, por ahí tenemos como una visión muy chiquita, a lo mejor, y nos cuesta ampliar el panorama, ampliar la pantalla para entender en qué sistema familiar o en qué sistema de la comunidad se está manejando esa dinámica que hace que una acción pueda de repente ser una explosión y genere tantos conflictos. Claro. Si me permitís, yo creo que hay como 3 o 4 cosas que me gustaría rescatar que para mí fueron como aprendizajes en esta experiencia, ¿no? Primero, tener conciencia de lo importante, ¿no? Y tener mucha conciencia de lo urgente. Entonces, ese equilibrio entre lo urgente y lo importante, digamos, para mí en este contexto fue realmente muy, muy útil, porque era urgente parar la violencia, porque uno ya sabe que cuando la violencia comienza a escalar, si hubiera comenzado a haber muertos de un lado y de otro, esas heridas, digamos, son heridas muy profundas, y lo que nosotros veíamos es que se generaba un nivel de resentimiento que impulsaba más violencia, ¿sí? Y ya sabemos que ese ciclo de las confrontaciones, en donde las heridas que recibo justifican mi violencia, ¿sí? Entonces estaba muy presente, era muy urgente encontrar una manera de parar la violencia. Y lo importante era poder hacerlo de manera tal que pudiéramos en el camino construir confianza con las partes. Porque la construcción de confianza es lo que luego te permite diseñar mecanismos de intervención, ojalá a mediano y largo plazo. Y te permite también, digamos, que el trabajo, ni siquiera te diría en equipo, porque en este tipo de contextos, yo siempre tengo la sensación cuando me meto en este tipo de contextos que uno hace todo lo posible y que impulsa un proceso que tiene una dirección. Esa dirección no puede ser impulsada por uno solo, ni por un equipo solo. Tiene que, como dice Juan Pablo, digamos, para que realmente el proceso avance, funcione y vaya construyendo un cambio, se requiere que haya la participación de muchos otros actores que no se controlan, sino que son otros actores que se suman al proceso, ¿no es cierto? Y que lo que uno puede hacer es
tratar de ir enhebrándolos en lo posible y enhebrándose con ellos en el tejido de la tela de araña que propone John Paul, ¿no? Para sostener procesos de cambio constructivo, como dice John Paul. Y tener en cuenta que la construcción de confianza es fundamental para poder lograr el siguiente paso, que es la construcción de espacios y procesos improbables. O sea, de espacios y procesos que no suceden si no intervenimos. Para que estos espacios y procesos sucedan, tenemos que haber construido confianza con los actores para que el espacio que construimos sea un espacio que los albergue y que permita que allí se pueda explorar nuevas posibilidades, como decía Ale, espacios de posibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo decía de esta colega de Naciones Unidas Mujeres, que, bueno, en un momento determinado, las mujeres indígenas organizaron una marcha pacífica. Y ella fue al frente de la marcha y hablando con las mujeres indígenas y me iba avisando a mí, y yo iba haciendo el puente con el Ministerio del Interior, y finalmente una de las jefas de policía hablaba directamente con ella para saber por dónde iba la marcha e ir brindándole seguridad. Que no entre la policía a reprimir, o que si hay algún grupo violento que se mete en el medio hubiera comunicaciones. Después, el rol de las redes sociales. Circularon, digamos, mensajes falsos por las redes sociales y nosotros teníamos que tener la posibilidad de chequear si efectivamente estaba entrando la policía en el recinto de la Casa de la Cultura con gases lacrimógenos a golpear a la gente, si estaban deteniendo a las mujeres en la esquina de tal lugar y tal otro lugar, si había grupos vandálicos armados que estaban tomando las urbanizaciones ricas del norte, ¿no? Y ese tipo de cosas, digamos, como nosotros como equipo, digamos, necesitábamos ir filtrando esos mensajes, pudiendo chequear la información y generando una comunicación oficial desde el coordinador residente para ir aclarando todo lo que fuera posible ir aclarando, ¿no? Generar vías de comunicación entre gobiernos y movimientos indígenas, entre gobiernos y algunos otros dirigentes, entre distintas facetas de las organizaciones indígenas, entre distintos aspectos, entre distintos organismos del gobierno, en fin. En esa complejidad, esta construcción de confianza y la distinción entre el objetivo urgente de frenar la violencia y el objetivo importante de construir confianza como base para procesos posteriores, estuvo siempre presente. Sí, también esta como ampliación del rol de tercero, no solo al clásico mediador o el que estás estrictamente en el lugar de equidistancia, sino que puedan como equipo también jugar diferentes roles. Mira, yo creo que, yo hace rato que pienso que la equidistancia, la idea de la noción de equidistancia a veces te juega en contra de la efectividad de tu rol, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos establecimos al principio que era muy importante generar confianza con los líderes de los movimientos indígenas, generar confianza interpersonal directa. Entonces, con Juan Dumas trabajamos conscientemente en juntarnos con ellos, hablar con ellos, escucharlos, entenderlos, cambiarnos los WhatsApp, mandarnos mensajes y, digamos, establecer. Hicimos un esfuerzo muy deliberado de construcción de confianza con ellos, ¿no? Y además consciente. Perdón, que podría verse de afuera como una parcialización. Claro, bueno, pero también hicimos lo mismo con actores del gobierno, ¿sí? Y de hecho, digamos, la confianza generada entre las autoridades de Naciones Unidas y el gobierno y el presidente fue fundamental. El coordinador residente podía levantar el teléfono y hablar directamente con el presidente, y eso es, en un conflicto social de esta magnitud,
es valiosísimo, ¿no? Es valiosísimo. Entonces, realmente se dieron muchas cosas en esta intervención que permitieron que finalmente pudiera pararse la crisis. Yo creo, y lo hablamos posteriormente, que el proceso se debería haber cerrado más formalmente, ¿no? Que al no avanzar el tema de la comisión, se debería haber hecho un cierre formal del proceso, para que no quede ahí como suelto, digamos. Porque creo que en este tipo de conflictividad es muy importante que haya una apertura más o menos formal del proceso y un cierre más o menos formal, ¿no? Del proceso, de manera tal que el encuadre funcione ahí, que los roles estén claros en ese periodo temporal y para esos propósitos, ¿no? Nos quedan, perdón Fran, pero nos quedan, vale. hay una, pues me sonreí porque vi una pregunta que nos había quedado dando vuelta, que es si tuviste miedo, imagino que en la situación esta específica de la pregunta va a lo de la retención de los policías y la negociación de la entrega de los policías, y nos quedan 10 minutos máximo para que Ale vuelva a hacer algún comentario, Caro, el cierre, y ya se nos va terminando esta hermosa conversación. La verdad que sí, en un momento, debo decir que yo creo que era bastante inconsciente, ¿no? Hasta que en un momento determinado, estando en medio de la multitud, así agarrados de los brazos de los otros 2 compañeros de Naciones Unidas y los 3 compañeros de la Defensoría del Pueblo y 2 o 3 más de la Guardia Indígena, que estábamos rodeando a los 8 policías detenidos con 1000 manifestantes alrededor que gritaban y empujaban y qué sé yo, en un momento determinado sí, sentí que la cosa se podía ir de madre y que nosotros estábamos en el medio de la tormenta. Pero salvo ese momento, no, pero en ese momento sí, tuve un poco de miedo, sí, la verdad que sí. ¿Ale? Sí, sí, con gusto. Me encantó, Fran. La verdad que me encantó el relato, me pareció súper ilustrativo. Hay 2 cosas que a mí me quedan de tu intervención y de lo que dijiste, pero que está bueno que lo planteemos como un tema general. El tema de pensar en clave de todo empezó por un tema más macro y terminó con un acotamiento, ¿no? Un paquetazo del Fondo Monetario Internacional, todos los actores detrás de ese paquetazo. Incluso yo he leído, y te lo pasé, a Atilio Borón cuestionando el proceso, y me encantó que haya voces discordantes. Entonces, no es bueno pensar en clave de múltiples procesos en vez de un proceso, porque vos estás poniendo el hecho de un proceso que tenga un comienzo, el desarrollo y un final bien acotado y una necesidad de acotarlo lo más posible. Entonces, lo tenemos un poco más abierto todavía, como para abrir la reflexión. No es bueno pensar en que este es un proceso más dentro de muchos procesos y que esto también puede llegar a ser un punto de llegada para que se abra un nuevo proceso más que un punto de llegada, un nuevo punto de partida. Sí, totalmente, Ale, totalmente. O sea, yo cuando digo que el proceso fue una intervención en crisis y comencé diciendo que fue durante la crisis, ¿no? Es porque así lo diseñamos para esa intervención en crisis solamente con el objetivo específico de parar la escalada de violencia, más nada, ¿no? Pero no sirvió para ninguna otra cosa más. Y la verdad es que no sirvió para ninguna otra cosa más, entre otros factores, creo yo, porque los actores volvieron a sus dinámicas particulares de confrontación y a sus estilos de confrontación, ¿no?
y también, digamos, está lo que está presente, como decíamos antes, que no sienten que necesiten terceros. Y que muchas veces, para sus intereses políticos, es mucho mejor la confrontación para ganar políticamente que la construcción de acuerdos, ¿sí? Ahora, en esos muchos procesos, yo creo que se sigue. De hecho, el gobierno siguió en procesos de negociación, el vicepresidente siguió con procesos de diálogo sectoriales, y de hecho no ha habido una nueva explosión como aquella, ¿no? Y políticamente está complicada la situación, está súper complicada. Y va a seguir súper complicada porque el Ecuador tiene problemas estructurales serios, ¿no? Porque pasar de 10 años de fragmentación a 10 años de autoritarismo es ir de un extremo al otro del péndulo institucional, ¿no? Y ninguno de los dos construye, ni la fragmentación ni el autoritarismo. Ninguno construye, ¿no? Entonces es una tarea pendiente para el Ecuador la construcción de institucionalidad. Gracias. Lo tenemos a Caro y se nos está terminando el tiempo. Siempre me toca este lugar antipático. Perdón. Pero deberíamos cerrar con alguna reflexión de Caro y la despedimos, ¿no? Con muchas más preguntas que, no sé, muchas más reflexiones seguramente, muchas preguntas, muchas que quedaron. Ojalá hayamos podido responder algunas de las que fuimos tomando, pero también por respeto al tiempo previsto y a lo que nos habíamos propuesto. Sí, realmente lamentando no poder compartir los comentarios y las preguntas que están presentes en el chat. No sé, propongo que por ahí nosotros nos quedemos pensando si no hay alguna manera en que podamos, después de la conferencia, de alguna manera dar algún feedback a esas preguntas y a esos comentarios, ¿no? Por ahí podemos buscar algún modo como ágil, liviano de hacerlo, pero poder contener, porque creo que son muy ricas, ¿no? Las que me tocaron a mí ir leyendo y procesando. Bueno, yo tenía la responsabilidad, digamos, de hacer una hipótesis que fue surgiendo, y yo venía como tomando algunas notas y resonando en esto que trajo Alejandro, de que son varios procesos. Bueno, Francisco también cuando habló del enhebrar, ¿no? Que son varios procesos que se van enhebrando y que tienen como diferentes tiempos de inicio, y si pudiéramos decir como de cierre, como de una etapa que se cierra y se vuelve a enhebrar con otra que es necesaria. Y que creo que eso nos lleva al campo de lo que llamamos la transformación de conflictos, que no tiene que ver con la resolución de momentos puntuales, que son necesarias esas resoluciones, ¿no? O la contención de una crisis, sino que forma parte de un proceso que es mucho más complejo y que no es más que la transformación social en la que vivimos, ¿no? En la que vamos, no sé, evolucionando y cambiando todos. Y que en esos procesos que se enhebran se juegan como las construcciones o las narrativas que cada uno aporta, y cada uno lo aporta desde el rol que les toca jugar. Uno de esos roles es el rol de los terceros, ¿no? Que aportamos una construcción posible para ver si eso habilita ese espacio de posibilidad del que hablaba el Alejandro, o esos procesos improbables de los que hablaba Francisco, ¿no? Y creo que ha habido otro como emergente en la conversación, y hay varias preguntas que tienen que ver con eso, en lo que yo pude ver, que tiene que ver con la flexibilización de los grandes principios y de cualquier metodología que se pretenda rígida en su efectividad, ¿no? Creo que este es como un aprendizaje que podemos rescatar de las dos experiencias, porque las dos experiencias hablan de justamente poder ir como adecuando la intervención y el diseño del proceso a lo que está pasando, ¿no? Resonando con
la gente y con el conflicto y con la violencia, ¿no? Hemos hablado mucho de la contención de la violencia. Han aparecido preguntas en la última parte que me llamó la atención sobre, si lo pensamos desde el encuadre de la mediación, desde como los principios de la confidencialidad, de la imparcialidad, y hay testimonios claros en los dos casos de cómo eso, por lo menos en estos contextos, se flexibiliza a favor del proceso, ¿no? Y a favor de esa construcción de confianza que en definitiva pareciera el gran habilitante de la colaboración, en que vayamos construyendo relaciones de confianza. Y hasta ahí llego. Y bueno, y Francisco, sería que vos pudieras como despedirte y cerrar esta primera experiencia que hemos de actividades. Muchas gracias, Caro. Me encantaron las reflexiones del juego y lo que destacaste. Gracias, Irina, por todo el trabajo que hiciste y por lo genial que fue tu participación para dirigir la conversación y hacerme pensar. Ale, hermano, ¿qué puedo decir? Sos un genio y estás incondicional siempre para entregar toda esa experiencia que tenés. Quiero especialmente agradecerle a Samu, que está detrás de pantalla, que puso tanto esfuerzo para lo técnico, y sobre todo a ustedes, a todos los que participaron. Gracias por el interés. No pensamos nunca que iba a haber tanta gente interesada pedimos disculpas por no haber podido atender todas las preguntas y es muy lindo sentirse cerca. Gracias por estar y vamos a tratar de seguir en estos intercambios y estando cerca. Muchas gracias. Invitarlos a visitar la página, Fran, no nos olvidemos. Eso. Invitarlos a visitar la página www.franciscodiez.com.ar y a seguirnos en las redes, donde vamos compartiendo todos los aportes, todo lo que vamos subiendo a la página, e invitarlos a aportar también, que también era uno de los objetivos fundamentales de la página, que se vuelva un espacio de encuentro. Así que invitarlos a sumar aportes ahí también, que nosotros vamos a ir subiendo de a poco y compartiendo, que nos enriquecen a todos. Bárbaro, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Fran, por la convocatoria. No, gracias a ustedes por venir, gracias a ustedes por estar. Gracias.